Hubo un tiempo en que desfilaban por alfombras rojas bañados en flashes, fama y millones. Hoy, mal viven a duras penas. ¿Cómo es posible que astros que lo poseyeron todo terminaran en la más absoluta ruina? Secretos inconfesables, excesos desmedidos, traiciones y decisiones nefastas los precipitaron al abismo. Te desvelamos la historia de las 18 celebridades que cayeron en picado y ahora arañan el fondo del barril en Hollywood. Empezamos con Heidi Montag y Spencer Pratt. Hubo una época en la que Spencer y Heidi Pratt eran la pareja de moda en la televisión norteamericana. Ella, Heidi Blair Montag, una explosiva rubia de California que saltó a la fama gracias al reality The Hills. Él, Spencer Pratt, el chico carismático que se cruzó en su camino una noche en un club de West Hollywood y que, sin imaginarlo, estaba a punto de protagonizar con ella uno de los episodios más costosos y lamentables de la telerrealidad. En el año 2009, los Pratt estaban en la cresta de la ola. Participaban en programas de la talla de I'm a Celebrity, Get Me Out of Here y Celebrity Big Brother. Desfilaban por alfombras rojas y amasaban una fortuna conjunta que sobrepasaba los $10 millones. Ingresaban más de 2 millones anuales. Eran jóvenes, millonarios y absolutamente adictos al derroche. Pero el dinero, al igual que la fama, se les escurrió entre los dedos. Heidi se pulía $30,000 mensuales solo en peluquería y maquillaje. Su obsesión por alcanzar la perfección física la empujó a un maratón de operaciones de cirugía estética que superó los $200,000. Spencer, por su lado, se autoconvenció de que las energías cósmicas estaban en venta y dilapidó $1 millón en cristales esotéricos. Otra fortuna, $1 millón adicional, se esfumó en ropa de marca, y Heidi invirtió otro $1 millón en bolsos de lujo. Y entonces llegó su proyecto más ruinoso y descabellado, la carrera musical de Heidi. $2 millones de inversión para vender apenas 6,000 copias. El batacazo fue monumental. Los focos mediáticos empezaron a atenuarse, los contratos se desvanecieron y la cuenta corriente entró en números rojos. Hoy, los Pratt, que en su día poseían mansiones, cochazos y botellas de vino de $4,000, a duras penas conservan 300,000. Lo que una vez fue una vida de cuento de hadas se transformó en una lección brutal en Hollywood. La fama te lo puede dar todo, excepto el sentido común. Kelly Rutherford. Durante años, el nombre de Kelly Rutherford fue sinónimo de glamour. En Gossip Girl daba vida a la adinerada madre, sofisticada y en apariencia intocable del Upper East Side. Pero tras las cámaras, su vida era un auténtico torbellino de litigios, deudas y decepciones mucho más intensas que cualquier guión de televisión. Antes de su gran salto a la fama mundial, Kelly ya era una actriz consagrada con papeles en series como Melrose Place, Generations y películas como Scream 3. Su trayectoria profesional parecía sólida y su vida personal idílica, pero su segundo matrimonio lo dinamitó todo. Lo que comenzó como un idilio de película derivó en una de las batallas legales más sonadas de Hollywood. Después de un divorcio traumático, Kelly y su exmarido se enzarzaron en una guerra por la custodia de sus 2 hijos. Inicialmente, la justicia le dio la razón. Pero todo cambió cuando su abogado filtró información privada que provocó la deportación del padre. El caso dio un vuelco desolador. El juez le retiró la custodia y se la otorgó a él. A partir de ese momento, Kelly solo podía ver a sus hijos y viajaba a Francia y Mónaco, costeándose de su propio bolsillo cada billete de avión. Los gastos judiciales fueron la estocada final. En el año 2013, la actriz se declaró en bancarrota, reconociendo deudas que superaban los $2 millones, la mayor parte fruto de minutas de abogados y procesos judiciales interminables. Sus ingresos se habían esfumado, y los restos de su reputación se convirtieron en carnaza para la prensa sensacionalista. A día de hoy, con un patrimonio que apenas roza el $1 millón, Kelly Rutherford continúa actuando, si bien ya sin el esplendor de antaño.
Su elegante sonrisa esconde las cicatrices de una batalla encarnizada. Perdió su fortuna, perdió la fama y, durante un tiempo, perdió lo único que realmente le importaba, a sus hijos. Aaron Carter era tan solo un crío cuando el mundo entero se postró a sus pies. Con apenas 9 años, Aaron Carter abarrotaba estadios. Salía en programas de Nickelodeon y despachaba más de 1 millón de copias de su álbum debut. Era el hermano pequeño de Nick Carter, de los Backstreet Boys, y parecía predestinado a un futuro igual de fulgurante, o incluso más. Durante su adolescencia, Aaron vivió inmerso en una burbuja de éxito, giras interminables, legiones de fans, musicales en Broadway y apariciones en el cine, entrevistas. Con tan solo 18 años, ya había amasado una fortuna que rondaba los $200 millones. Se había convertido en el niño de oro de América. Sin embargo, tras esa fachada de éxito se ocultaba un oscuro secreto familiar que haría saltar su universo por los aires. Al alcanzar la mayoría de edad, Aaron aguardaba recibir la recompensa por años de esfuerzo, un talón con una cifra de infarto. Pero la realidad fue un jarro de agua fría. El banco solo le ingresó 2 millones. El resto, la inmensa mayoría, se había esfumado. Sus propios padres, quienes administraban su patrimonio, le habían jugado una mala pasada con su dinero. Lo que vino después fue una caída en picado hacia la desesperación. Para el año 2013, a Aaron le quedaban menos de $1,000 en su cuenta bancaria. Pasó de vivir en mansiones a malvivir en moteles de carretera, de llenar estadios a luchar por las obras del estrellato. Trató de volver a los focos participando en Dancing with the Stars, y cuando eso no fue suficiente, aceptó subirse a un cuadrilátero para medirse con Lamar Odom en un lamentable combate de boxeo entre famosos. Una estampa tan desoladora como simbólica, el que fuera ídolo de adolescentes, ahora zarandeado por el destino, buscando una redención a base de golpes. En la actualidad, se estima que su patrimonio a duras penas llega a los $400,000, pero el verdadero descalabro de Aaron no fue económico, sino la pérdida de su inocencia. Aquel niño, que un día cantaba a la diversión y al éxito, acabó engullido por el eco hueco de Hollywood, un lugar donde los vítores se desvanecen más rápido que un talón sin fondos. Randy Quaid. Hubo una época en la que el nombre de Randy Quaid era sinónimo de prestigio en Hollywood. Era uno de los actores más aclamados de la industria. Su inmenso talento le valió nominaciones a los Oscar, los Globos de Oro y los BAFTA gracias a su inolvidable papel en The Last Detail. Posteriormente, deslumbró al público en películas tan emblemáticas como Independence Day y Brokeback Mountain. Era un actor polifacético, carismático, de esos que se adueñan de la pantalla con un solo gesto. Pero tras ese don, algo sombrío empezaba a gestarse. Randy era imprevisible, contestatario, y poseía un humor tan peculiar como su propio carácter. El guión de su vida comenzó a torcerse cuando su nombre empezó a copar titulares, pero no precisamente por sus galardones, sino por sus problemas con la ley y una conducta cada vez más errática, demandas, altercados en los platós y su expulsión fulminante del sindicato de actores. Paulatinamente, su reputación se fue envenenando hasta que llegó el punto de no retorno. Randy denunció públicamente la existencia de una conspiración en Hollywood para arrebatarle su fortuna y acabar con su vida, la de su esposa y la de otras estrellas. Desde aquel instante, su existencia se transformó en una auténtica pesadilla dominada por la paranoia. En compañía de su esposa, puso tierra de por medio y huyó de Estados Unidos a Canadá, donde solicitó asilo político, alegando ser víctima de una persecución. La prensa no tardó en bautizarlo como el fugitivo de Hollywood. Entre detenciones, procesos judiciales y teorías conspirativas cada vez más descabelladas, la fortuna de Randy se hizo humo. Hoy, aquel actor que trabajó a las órdenes de los más grandes directores de cine atesora apenas $1 millón.
una cantidad irrisoria para quien en su día acarició la gloria. Ahora vive apartado del mundo, sumido casi por completo en el anonimato, todavía convencido de que los tentáculos de la industria siguen acechándole. Randy Quaid fue un talento monumental, pero también la cruda evidencia de lo que ocurre cuando el genio y la locura comparten el mismo lecho. En la gran pantalla dio vida a héroes rebeldes y a soñadores. En la vida real, acabó interpretando su propio papel en un drama que ni el guionista más audaz de Hollywood se habría atrevido a firmar. Dennis Rodman. Si hubo una década que le perteneció, esa fue la de los 90. Dennis Rodman no era un simple jugador de básquetbol, era un auténtico fenómeno de la naturaleza. Ganador de 5 anillos de la NBA y para muchos el mejor reboteador de la historia del deporte. Un tipo cuya energía en el parqué era electrizante. Le apodaban The Worm, el gusano, por su forma única de serpentear por la pista, siempre impredecible, frenético e imposible de domar. Y si en la cancha era un ciclón, fuera de ella su vida era un auténtico torbellino, pelo de colores fosforitos, piercings por doquier, apariciones vestido de novia, fiestas que no tenían fin y amistades tan estrambóticas como él mismo, destacando entre ellas su inexplicable relación con Kim Jong-un. Rodman saltaba de las canchas a los platós de cine para protagonizar películas de acción como Double Team o Simon Says, siempre en el filo de la navaja entre la celebridad y el descontrol. A lo largo de su carrera, amasó entre 27 y 43 millones de dólares, una cantidad más que suficiente para haberle garantizado un retiro dorado. Sin embargo, su fortuna se diluyó entre líos judiciales, divorcios millonarios, inversiones ruinosas y un giro de guión absolutamente demoledor. La persona que gestionaba sus finanzas, Peggy Ann Fulford, le estafó entre 1 y 2 millones de dólares. Por ello, la mujer fue sentenciada a pasar 10 años entre rejas. Pero la herida era ya imborrable. Hoy, aquel coloso que compartió cancha con leyendas como Michael Jordan y Scottie Pippen, apenas atesora un patrimonio estimado en $400,000. Dennis Rodman permanece en el Olimpo del baloncesto, sí, pero su historia es también una cruda advertencia de que la gloria en el deporte no es un escudo infalible contra el derrumbe personal. En la cancha se le conocía como el gusano. Paradójicamente, en la vida real, acabó siendo devorado por sus propios demonios. Si esta historia te ha impactado, deja un 1 en los comentarios. Si no te ha convencido, escribe un 0. Valoro enormemente tu honestidad. Y ahora, Kim Basinger. En las décadas de los 80 y 90, Kim Basinger era la encarnación del deseo, el estandarte del glamour de Hollywood. Aunque sus inicios fueron en el modelaje, su ascenso al estrellato cinematográfico fue fulgurante. Tras encarnar a la icónica chica Bond en Nunca digas nunca jamás, deslumbró en películas como Batman y LA Confidential, cinta por la que su actuación fue galardonada con un Oscar, un Globo de Oro y el aplauso unánime de la industria. Kim personificaba el arquetipo de estrella que Hollywood idolatra. Talentosa, sofisticada y con un halo de misterio. Sin embargo, a la sombra de su éxito, se estaba fraguando un desastre de proporciones épicas. Corría el año 1989, cuando, influenciada por su círculo familiar, Kim se embarcó en una inversión tan ambiciosa como quimérica. Adquirió 1,700 acres de terreno en Braselton, Georgia, por la friolera de $20 millones, con la visión de transformar la localidad en un polo de atracción turístico y un plató de cine. Un anhelo sin duda romántico, pero que se revelaría como una auténtica sentencia financiera. El proyecto se hundió con estrépito. En pocos años, Basinger se vio forzada a malvender la propiedad por tan solo $1 millón. El descalabro no fue únicamente monetario, también dinamitó la relación con la familia que la había animado a tomar esa fatídica decisión. A la debacle económica se le añadió una batalla legal de consecuencias devastadoras. En el año 1993,
Kim incumplió un contrato para estelarizar una película, lo que provocó una demanda por parte de los productores. El fallo del juicio fue demoledor, una condena a pagar $89 millones en su contra. Para esquivar la ruina absoluta, se declaró en bancarrota, consiguiendo rebajar la suma a $38 millones. No obstante, el golpe ya era irreparable. Actualmente, la actriz que un día fue una de las figuras más influyentes de Hollywood cuenta con un patrimonio que apenas alcanza el $1 millón. Lleva una vida discreta, alejada del foco mediático, con una trayectoria profesional que jamás recuperó su antiguo brillo. Kim Basinger aprendió por el camino más amargo que en la meca del cine, los sueños, a veces, tienen un precio desorbitado. Y ahora, Teresa Giudice. En el universo ostentoso y cruel de las Real Housewives, pocas estrellas han brillado con tanta intensidad y se han estrellado de forma tan espectacular como Teresa Giudice. Procedente de una familia de inmigrantes italianos, Teresa se catapultó a la fama gracias al programa The Real Housewives of New Jersey, donde su carácter volcánico y su debilidad por el lujo la convirtieron en un imán para las cámaras. Sus opulentas cenas, sus fiestas extravagantes y su tren de vida eran el alimento perfecto para una audiencia sedienta de drama y espectáculo. Pero tras la fachada de vestidos de alta costura y brindis con champán, se tejía una compleja red de engaños financieros. En el año 2013, Teresa y su marido fueron imputados por fraude bancario, evasión fiscal y falsedad documental. Tan solo un año más tarde, el martillo de la justicia cayó sobre ellos con toda su fuerza. Ella fue condenada a 15 meses de cárcel y su esposo a 41 meses, tras los cuales sería deportado. La mujer que había alardeado de poseerlo todo, acabó vistiendo el mono naranja de presidiaria, pagando el precio más alto por su propio show. En 2010, su deuda acumulada sobrepasaba los $10 millones y una porción enorme de su patrimonio se esfumó entre honorarios de abogados, sanciones y pactos judiciales. Pese a todo, Teresa no tiró la toalla. Tras cumplir su condena, ha publicado varios libros, la mayoría de ellos éxitos de ventas, y ha tratado de reconstruir su imagen pública paso a paso. En la actualidad, su patrimonio neto se estima en unos $500,000, una ínfima parte de lo que llegó a amasar. Pero lo justo para seguir adelante. Teresa Giudice descubrió de la peor manera que, en el universo de la telerrealidad, la fama puede darte lujos, pero jamás te comprará la libertad. Lo que empezó como un espectáculo de glamour acabó convirtiéndose en una lección televisada sobre el ocaso del sueño americano. Y ahora, Tori Spelling. Durante la década de los 90, Tori Spelling era la personificación del privilegio, hija del mítico productor Aaron Spelling, la mente maestra tras éxitos como Los Ángeles de Charlie, Dinastía y Sensación de Vivir. Tori se crió entre mansiones de ensueño, alfombras rojas y un apellido que era un salvoconducto universal. Cuando se convirtió en una de las estrellas de Sensación de Vivir, su papel en la icónica serie Beverly Hills 90210 parecía un reflejo de su propia existencia, una joven privilegiada navegando entre el glamour y las turbulencias de la adolescencia. Sin embargo, lo que el público ignoraba es que el verdadero drama no estaba en el guión, sino a punto de estallar tras bambalinas. A lo largo de su trayectoria profesional, Tori demostró su versatilidad participando en cintas como Scary Movie 2 y A Friend to Die For, además de incursionar en la literatura con 6 libros, entre los que destaca su autobiografía Storytelling, un rotundo éxito editorial. No obstante, su situación económica era un castillo de naipes a punto de derrumbarse. Una compulsión por las compras, la necesidad de proyectar una imagen opulenta y una cadena de desastrosas inversiones inmobiliarias empezaron a erosionar su patrimonio. Y a este torbellino financiero se le añadió el golpe más devastador e inesperado, el fallecimiento de su padre en el año 2006.
El legendario productor Aaron Spelling había amasado un imperio valorado en unos $600 millones, y la opinión pública daba por sentado que su hija sería una de las principales beneficiarias. Pero la lectura del testamento reveló una realidad demoledora. Tori heredó apenas $800,000, una suma idéntica a la de su hermano, mientras que la mayor parte de la fortuna quedó en manos de su madre. Fue un giro argumental tan despiadado que ni el guionista más brillante de la televisión podría haberlo concebido. Con el paso del tiempo, la propia Tori atribuyó su declive financiero a una combinación de decisiones impulsivas y la abrupta cancelación de su reality show. En la actualidad, su patrimonio neto se calcula en unos modestos $5 millones. Una cantidad casi simbólica para quien fue criada en la creencia de que los recursos eran inagotables. A pesar de todo, ella no se rinde y continúa en la lucha, escribiendo, actuando y produciendo, en un intento por reconstruir un imperio que, en retrospectiva, jamás le perteneció. Hablemos ahora de Lindsay Lohan. Hubo un tiempo en que su nombre era sinónimo del futuro más brillante de Hollywood. Originaria de Nueva York y modelo desde la tierna edad de 3 años, su salto al estrellato mundial llegó con la película Juego de Gemelas en 1998. Sin embargo, fue Chicas Pesadas la cinta que la consagró como un verdadero ícono para toda una generación. Lo tenía absolutamente todo: talento, carisma y una trayectoria que auguraba fortunas, las cuales efectivamente llegaron a sus manos. Durante sus años de apogeo juvenil, Lindsay acumuló ganancias superiores a los $27 millones por sus roles estelares, una suma que parecía ser el pasaporte a un porvenir sin preocupaciones. Pero, como suele suceder en Hollywood, la fama es un tren que llega mucho antes de que uno aprenda a conducirlo. El éxito trajo consigo una implacable persecución mediática, paparazzis acechándola sin descanso, polémicas sentimentales, y un torbellino de fiestas interminables, problemas con sustancias, detenciones, comparecencias judiciales y estancias en rehabilitación. Lindsay Lohan se transformó en un circo mediático protagonizado por ella misma, un personaje que la prensa sensacionalista devoraba sin piedad semana tras semana. Detrás de esa sonrisa para las cámaras, reinaba el caos absoluto. Para el año 2010, sus finanzas estaban completamente destrozadas. Un estilo de vida extravagante y una montaña de problemas legales consumieron su patrimonio. El fisco la perseguía por impuestos impagos, y la situación se volvió insostenible. En un intento desesperado por saldar sus deudas, llegó a posar para la revista Playboy. Apenas un año después, el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, IRS, congeló sus cuentas bancarias. La dulce niña que había encantado al mundo en Juego de Gemelas se encontraba ahora atrapada en una red tejida por sus propias elecciones. Actualmente, su fortuna se estima en alrededor de $500,000. Una cantidad irrisoria si se compara con el imperio que construyó en su adolescencia. A pesar de ello, en tiempos recientes, Lindsay ha iniciado un notable esfuerzo por resurgir, firmando nuevos contratos, realizando apariciones televisivas e incluso embarcándose en proyectos de alcance internacional. Quizás nunca recupere su antigua riqueza, pero su verdadera búsqueda es por algo mucho más valioso y esquivo en Hollywood: la redención. Pasemos a Noah Centineo. En una era en la que las estrellas se forjan en las redes sociales tanto o más que en los sets de filmación, Noah Centineo emergió como el rostro por excelencia del romance juvenil contemporáneo. Con una sonrisa que derretía corazones y un carisma innato, su ascenso a la fama fue simplemente fulgurante. Si bien sus inicios se dieron en la serie The Fosters, fue la película de Netflix A todos los chicos de los que me enamoré la que lo catapultó de manera definitiva al estrellato global. En un abrir y cerrar de ojos, Noah transitó del anonimato relativo a convertirse en un auténtico fenómeno de masas a nivel mundial.
La industria de Hollywood lo acogió como su nueva gran promesa, ofreciéndole papeles en Sierra Burgess es una perdedora, La cita perfecta y El gran salto, un rol de superhéroe en Black Adam, junto al mismísimo Dwayne La Roca Johnson. No solo era un ídolo, era un negocio redondo. Las grandes marcas se lo disputaban, legiones de fans lo veneraban y los medios lo bautizaron acertadamente como el novio de Internet. No obstante, y a diferencia de muchos nombres que figuran en la infame lista de fortunas dilapidadas de Hollywood, Noah Centineo parece haber asimilado la lección. Su patrimonio actual se sitúa en torno a los $2 millones. Una cifra que, si bien modesta para los estándares de la industria, se mantiene estable, marcando un claro contraste con aquellas estrellas que naufragaron en un mar de excesos. Noah ha optado por un perfil discreto, invirtiendo con cabeza y seleccionando sus proyectos con esmero. A sus 26 años, posee algo que muchos otros perdieron mucho antes de esa edad: el control. En una industria donde la celebridad se desvanece más rápido que una publicación efímera en redes sociales, Noah Centineo aún conserva la oportunidad de forjar su propio destino. Su verdadero triunfo no reside en lo que ha acumulado, sino en aquello que ha elegido no sacrificar. En el universo de Hollywood, eso es, en sí mismo, una auténtica rareza. Pasemos a Stephen Baldwin. Durante la década de los 90, el apellido Baldwin era un sello de éxito en la meca del cine. Alec, William, Daniel y Stephen, 4 hermanos, 4 trayectorias hacia el estrellato. Pero mientras Alec se llevaba los galardones y el aplauso de la crítica, Stephen Baldwin parecía estar condenado a vivir en la sombra, en una búsqueda desesperada de su propio hueco bajo los focos. Y cuando por fin lo consiguió, no fue capaz de conservarlo. Stephen se labró un nombre con roles en cintas como Nacido el 4 de julio, Tres formas de amar y Sospechosos habituales. Su cara se volvió familiar. Su estilo era inconfundible, pero el resplandor de Hollywood es engañoso, y Stephen no tardó en tomar decisiones erróneas, papeles de poca monta, inversiones cuestionables y un estilo de vida que superaba con creces sus ingresos. En el año 2009, su mansión en Nueva York salió a subasta tras dejar de abonar una hipoteca de $24 millones, $1,000. Ese mismo año se declaró en quiebra, desvelando una deuda que ascendía a $2,3 millones, la cual incluía impuestos pendientes y préstamos impagados. La situación se agravó cuando en 2013 admitió su culpabilidad por no haber presentado la declaración de la renta durante 3 años seguidos. El intérprete se vio ante la posibilidad de acabar en prisión y tuvo que desembolsar $300,000 para eludirla. En mitad de aquel caos financiero, Stephen encontró refugio en la religión, inventándose como predicador y referente del cristianismo. Una metamorfosis que dejó perplejos a muchos de sus admiradores. A día de hoy, su patrimonio apenas alcanza los $500,000, una cifra minúscula si la comparamos con el lujo y la notoriedad de su hermano Alec. No obstante, Stephen Baldwin asegura haber encontrado algo mucho más valioso que el dinero: la fe. Pero en un mundo donde las deudas no se saldan con espiritualidad, su relato sigue siendo el de un hombre que lo tuvo todo y lo perdió por no saber poner el freno a tiempo. Es el turno de Chloe Bailey. En un sector donde las jóvenes promesas se apagan tan rápido como deslumbran, Chloe Bailey es la excepción que confirma la regla. Cantante, actriz, productora, ícono de la moda, una artista que no se limita a interpretar, sino que crea. Junto a su hermana Halle, dio vida al dúo Chloe por Halle, que fue descubierto por la mismísima Beyoncé y apadrinado por su discográfica, Parkwood Entertainment. Desde ese momento, su talento ha resultado imposible de pasar por alto. Con 5 nominaciones a los premios Grammy, Chloe ha conquistado la escena musical con una fusión de soul, R&B y una actitud ferozmente independiente. Pero su consagración definitiva llegó al decidir tomar un camino artístico separado de su hermana para lanzarse en solitario.
En el año 2021, su actuación con Have Mercy en los premios MTV Music Awards fue toda una declaración de intenciones, sensual, arrolladora y desafiante. No se limitaba a cantar, estaba proclamando el comienzo de su propia era. A diferencia de muchos otros artistas de su generación, Chloe parece actuar con una inteligencia notable. Su patrimonio actual se estima en unos $2 millones, con unos ingresos anuales que rondan los $350,000. Quizá no parezca una cifra astronómica si la comparamos con las fortunas de las leyendas de antaño, pero esto no es más que el principio de su ascenso. Cada álbum, cada colaboración y cada nuevo contrato la aproximan un paso más a la construcción de su propio imperio. El verdadero éxito no se mide solo en millones, sino en el control creativo. En una ciudad que crea ídolos para después destruirlos, ella se mantiene inquebrantable, labrando su propio destino a base de talento, disciplina y una visión extraordinariamente clara. Si consigue mantener esa serenidad en medio de tanto ruido, Hollywood no la devorará, sino que la coronará. Y ahora, Gary Busey. Hubo una época en la que Gary Busey parecía indestructible, con aquella sonrisa desbordante y su energía imprevisible. Conquistó Hollywood en la década de los 70 gracias a su interpretación en La historia de Buddy Holly, un papel que le otorgó una nominación al Oscar y lo lanzó directamente al estrellato. Después llegaron éxitos como Arma letal, Alerta máxima y La tapadera. Era un actor polifacético, intenso, capaz de transitar del encanto a la demencia en un abrir y cerrar de ojos. Pero el destino le tenía reservado otro guión. En diciembre de 1988, un terrible accidente de motocicleta cambió su vida para siempre. Iba sin casco. Gary padeció un traumatismo craneal que le dejó una secuela cerebral severa. Aquel hombre que alguna vez memorizaba guiones completos, de pronto se vio batallando para recordar las frases más sencillas, y fue en esa penumbra donde halló un nuevo refugio: la cocaína. La celebridad que desfilaba por alfombras rojas cambió ese escenario por los corredores de centros de rehabilitación. Con el paso del tiempo, sus conflictos personales se fueron apilando. Divorcios millonarios, facturas médicas interminables, inversiones fallidas y un historial de conductas impredecibles. Llegado el 2008, fue desahuciado de su residencia en Malibú por no poder cubrir la renta. 4 años más tarde, en el 2012, se declaró oficialmente en quiebra. Sus activos no superaban los $50,000, mientras que sus deudas rozaban el millón. Su trayectoria profesional, al igual que su estado de salud, colgaba de un hilo. En la actualidad, el patrimonio de Gary Busey se estima en apenas unos $500,000, a pesar de sus esporádicas apariciones en convenciones y programas de telerrealidad. Sus épocas doradas son cosa del pasado. Para muchos, él representa el crudo ejemplo de lo que Hollywood es capaz de hacer con sus estrellas, lanzarlas hasta la estratosfera para después soltarlas en caída libre y sin red de seguridad. Stephen Amell. A lo largo de casi 10 años, Stephen Amell se convirtió en la cara de un héroe contemporáneo. En Arrow, dio vida a Oliver Queen, un multimillonario que resurgía de sus cenizas para combatir el crimen. Esta producción no solo desató el fenómeno del Arrowverse, un cosmos completo de superhéroes televisivos, sino que catapultó a Amell al estatus de ícono pop. Para millones de seguidores, él era Green Arrow en persona, pero detrás de las cámaras la situación distaba de ser heroica. Al inicio de la serie, en el 2012, Stephen percibía apenas $30,000 por capítulo. Una remuneración discreta para quien sostenía sobre sus hombros una franquicia entera. La fama llegó de golpe, pero la fortuna no lo hizo con la misma velocidad. No fue sino hasta las temporadas finales que su salario ascendió a $125,000 por episodio. Una suma considerable, aunque todavía por debajo de los honorarios de otras estrellas del género.
A diferencia de muchos de sus colegas de la pantalla chica, Stephen no derrochó su patrimonio, pero tampoco consiguió amasar una gran fortuna. Con una trayectoria enfocada casi exclusivamente en Arrow, su patrimonio neto actual se sitúa en torno a los $2.5 millones. Una cantidad modesta si se compara con el alcance mundial de su popularidad. Tras la conclusión de la serie en el 2020, Amell se topó con el reto que aterroriza a muchos actores, cómo reinventarse lejos del personaje que lo consagró. Actualmente continúa activo, involucrado en proyectos de menor escala, series independientes e incluso en el universo de la lucha libre profesional. Aunque ya no porta ni arco ni capucha, Stephen Amell sigue en la pelea, esta vez por conservar su relevancia en una industria que castiga sin piedad el olvido. En la ficción fue un superhéroe. En la realidad, es un hombre que lucha por no sucumbir como tantos otros que le precedieron. Teddy Polo. A lo largo de la década del 2000, Teddy Polo encarnaba el rostro de la comedia familiar ideal. Su interpretación de Pam Burns Fokker en la trilogía Meet the Parents la consagró como la nuera que toda América deseaba, encantadora, divertida y carismática. Compartía el set de filmación con figuras como Ben Stiller, Robert De Niro y Dustin Hoffman, nombres que para cualquier intérprete representaban un pasaporte directo al Olimpo de Hollywood. Sin embargo, mientras la audiencia soltaba carcajadas, la vida de Terry comenzaba a resquebrajarse lejos del brillo de los reflectores. Originaria de Delaware, había aterrizado en Nueva York con tan solo 17 años, persiguiendo el anhelo de convertirse en actriz. Consiguió su meta, pero Hollywood jamás ha sido un territorio benévolo para las mujeres que ven pasar los años bajo la luz de los focos. Cuando las propuestas laborales empezaron a escasear, Terry buscó reinventarse, y una de sus decisiones más controvertidas fue posar para la revista Playboy. Dicha portada, lejos de relanzar su carrera, le cerró múltiples puertas. Los grandes estudios cinematográficos simplemente dejaron de contactarla. Con el tiempo, las deudas comenzaron a apilarse, impuestos pendientes de pago, saldos de tarjetas de crédito, honorarios de abogados. En el 2014, Terry Polo se declaró en quiebra, dejando al descubierto deudas que superaban los $800,000. Su situación financiera, al igual que su trayectoria profesional, se hallaba al borde del abismo. Los titulares de la prensa ya no destacaban su talento, sino que se centraban en su debacle económica. Hoy en día, su patrimonio neto se estima en unos $200,000, una suma insignificante para una actriz que en su momento compartió créditos con titanes de la industria cinematográfica. Ahora vive discretamente, alejada en el bullicio mediático, esforzándose por mantener su carrera a flote con roles secundarios en la televisión. Terry Polo fue la imagen de la familia perfecta hasta que la cruda realidad le demostró que en Hollywood los finales felices casi nunca llegan sin tener que pagar un alto precio. Chris Tucker, en la era dorada de los 90 y el amanecer del nuevo milenio, el nombre de Chris Tucker era una garantía de éxito en taquilla. Gracias a su inconfundible voz aguda, una energía desbordante y un humor con sabor a calle, se catapultó como uno de los comediantes más codiciados de Hollywood. Deslumbró en la película Friday. Cautivó a las audiencias en El Quinto Elemento y se inmortalizó junto a Jackie Chan en la legendaria saga Rush Hour. Esa trilogía por sí sola le reportó más de $50 millones, una fortuna que bien podría haberle asegurado el resto de su vida. Pero la industria de Hollywood, como es bien sabido, siempre tiene un giro de guión inesperado. Tucker se convirtió en un fenómeno de talla mundial, con giras, entrevistas, portadas de revistas y una entrañable amistad con el mismísimo Michael Jackson. Parecía que su talento no tenía techo. No obstante, la comedia se tornó en drama cuando las cuentas dejaron de salir. Inversiones fallidas, un estilo de vida de gastos exorbitantes y una pésima asesoría financiera lo condujeron directamente al abismo.
En el año 2014, el Servicio de Impuestos Internos, IRS, le reclamó una deuda de $14 millones en impuestos impagos. El hombre que hacía reír a multitudes se encontraba, irónicamente, sumergido en números rojos. Viéndose obligado a liquidar sus bienes, Chris tuvo que desprenderse de sus mansiones, llegando a perder entre 3 y 4 millones de dólares en una sola de estas ventas. Sus días de jets privados y lujos exorbitantes quedaron en el pasado, pero a diferencia de otros, Tucker se negó a rendirse. Pagó hasta el último centavo de su deuda y se dedicó a reconstruir su carrera con espectáculos en vivo y apariciones muy selectas. A día de hoy, su fortuna se estima en una cifra que ronda los 3 o 4 millones de dólares. Es posible que ya no resida en la cima del mundo, pero su historia personal es una lección de humildad y redención. Chris Tucker pasó de ser una de las estrellas mejor pagadas de Hollywood a un testimonio viviente de que la risa es un arma poderosa, incluso cuando el chiste es sobre uno mismo. Y el chiste eres tú. El chiste eres tú. El chiste eres tú. Terry Polo. Durante la década de los 2000, Terry Polo era la personificación de la comedia familiar ideal. Su papel como Pam Burns Fokker en la trilogía Los padres de ella la consagró como la nuera soñada por toda América. Con su mezcla de dulzura, gracia y carisma, compartía la gran pantalla con figuras de la talla de Ben Stiller, Robert De Niro y Dustin Hoffman, nombres que para cualquier actor representaban un pasaporte al Olimpo de Hollywood. Pero mientras el público no paraba de reír, la vida personal de Terry comenzaba a desmoronarse lejos del alcance de las cámaras. Nacida en Delaware, había llegado a Nueva York con tan solo 17 años, persiguiendo su anhelo de triunfar en la actuación. Y lo consiguió. Pero Hollywood nunca ha sido un lugar compasivo con las mujeres que envejecen bajo los reflectores. Cuando las ofertas de trabajo empezaron a escasear, Terry intentó reinventarse, tomando la polémica decisión de posar para la revista Playboy. Aquella portada, lejos de ser un impulso, le cerró más puertas de las que abrió. Los grandes estudios cinematográficos dejaron de llamarla. Con el pasar de los años, las facturas se fueron amontonando. Impuestos pendientes, deudas de tarjetas de crédito, minutas de abogados. En el año 2014, Terry Polo se declaró oficialmente en bancarrota, revelando deudas que ascendían a más de $800,000.